cerrar un poquito la puerta, please. Que todavía, ¿no? Dicen, me dio COVID y los mayores especialmente no pueden subir la escalera, ¿no? O sea que hay muchos problemas. Así responsable, sabemos, vamos a ver el último cuarto de hasta ahora, y ha producido una altísima mortalidad. Entonces los efectos de la pandemia han sido mayores en los países que nos agarran en curva, que no sabíamos qué hacer. Fue terrible, caótico, pero bueno, pudimos salir. El control de la pandemia solo ha sido posible con el desarrollo, la producción y la administración de vacunas, es verdad. Aunque, bueno, al último poquito vamos a tocar las vacunas. ¿Y ustedes creen que así de la noche a la mañana? No. La vacuna que hasta ahora no ha salido, ¿para qué enfermedad creen que falta? ¿Para qué enfermedad infecto contagiosa falta? VIH. Exacto. Pero se está fabricando, eso hace 40 años de VIH. Y se está buscando una vacuna. Lo que pasa es que muta tanto, entonces en base a algo preparado para el VIH, se ha actuado acá, ¿no? Rápido. Ojalá, me han dicho, mi promesa es el 231 para el VIH, o sea, ya nos falta poco. Miren, yo hablaba eso hace 15 años atrás, ahora faltan 6 años. El síndrome respiratorio agudo, severo, recordaremos un poquito, este es el SARS-CoV-2, ¿no? Del 2019. Ha ganado la primera detección en Wuhan, China. Pero antes de esta, por ahí por teoría, ustedes saben, algunos de ustedes no ya nacieron en 2002, pero obvio no supieron. Fue causada por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo, se llama SARS-CoV-1 sería, ¿no? Este brote se originó en otra ciudad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la transmisión es la misma, pero la letalidad, fíjense, es 9.5 de este SARS del 2002. El segundo brote, 10 años después, y vamos a ver qué pasa después, hay el otro, con el virus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que se llama SARS-MERS-CoV, que apareció por primera vez en Medio Oriente, y miren su letalidad, es muchísimo más alta. Estas cositas sí se van a preguntar, un 35%. Los que han venido, no tiene que ver información. En ese sentido, hay que ser COVID-19 en pediatría, que es lo que a nosotros hemos vivido, como les decía, nos ha dado en curva, porque no estábamos preparados para saber qué íbamos a hacer con estos chicos. Sí, yo lo he vivido y he estado frente a esta problemática, pero sí nos han protegido las vacunas. Los niños representan del 9 al 12% de los pacientes, eso es poquito, ¿no? En realidad con los adultos, del 9 a 12%. El 90% de los chicos positivos para SARS-CoV-2, eso es la ventaja, vamos a ver por qué, esa va a ser una pregunta para el examen. Ustedes saben que al final casi yo les voy a dar como 20 preguntas para el examen final, porque solo les voy a dar 4 o 5 temas. Son asintomáticos o tienen síntomas leves a moderados, es verdad. El primer caso en pediatría de 100 se produjo en enero del 2020 en China, pero nosotros acá hemos tenido en abril del 2020, ¿no? Porque el 13-11 de marzo se declaró la pandemia a nivel mundial. Este SARS-CoV-2 ha ido variando con la aparición de nuevas variantes, ¿no? Más transmisibles, que escapan a la inmunogenicidad, es decir, a las primeras vacunas que nos hemos puesto. Muchos decíamos que ya estamos inmunes, pero no había Omicron, por ejemplo, ahí, ¿no? Son menos virulentas, por suerte, con menor mortalidad. Pero en la población infantil, la infección generalmente, por suerte, es leve, pero el aislamiento social, estos pobres chiquitos que tenían 3, 4 años, y ya todos nos veían con barbijo y nos reconocían, el aislamiento social, el cierre de escuelas, los que estaban en kinder, pre-kinder, los cambios en la organización de la asistencia, el empobrecimiento de las familias y la enfermedad, y la pérdida de familiares que se morían, los abuelos, los padres, han producido un alto impacto en el desarrollo y la salud mental y emocional de los niños. A esos que les ha agarrado medio adolescentes, 11, ¿no? Y después del encierro, 12, 13 años, que no sabían qué hacer y qué estaba pasando, y se morían sus familiares, nosotros vemos ahora que sí ha repercutido. Y lo peor ha sido que no los han llevado a vacunar. No me refiero a la vacuna del COVID, sino a los niños que nacían y 20, 21, fíjense, hasta 22, no querían venir a los hospitales. Estos chiquitos están con menos vacunas de sarampión, de todas las vacunas que conocen ustedes del PAI, y por eso se están enfermando. Es lo que va a pasar en pleno Gaza con Israel.
ahorita hay polio en Gaza, pero no pueden vacunar porque están en guerra, ¿no? Y eso va a repercutir. Ustedes saben, un boliviano hasta en la luna está. Espero que no esté allá y traído, ¿no? Ahí está. Chao. Los coronavirus comprenden una gran familia de virus, es ARN, los zoonóticos, monocaterianos, siempre van a ver que voy a hablar de familias, subfamilias y serotipos, porque es así los virus y las bacterias. Y la próxima pandemia, jóvenes, es la resistencia antibiótica. La pandemia que va a venir al mundo, entonces tenemos que estar preparados y estos nombres y todo lo que ustedes ven, va a haber un curso al modo de propaganda, les voy a pasar el link, le voy a pasar a mis estudiantes, hagan el recuerdo mañana para que les pasen a los chicos, creo que cuestan 100 pesos, 50 para ustedes, se va a hacer virtual, y sí, es virtual, es de la Sociedad de Infectología que yo represento, y va a hablar de la resistencia antibiótica, y les conviene entrar, inclusive hay para que ganen algunos premios TikTok, para que hagan, es interesante, les voy a pasar el link para que asistan y se va a hablar de la actualidad, inclusive médicos de Estados Unidos, ¿no? Vamos a conectar, vamos a poder hablar. En los seres humanos, los COVID causan síntomas respiratorios y gastrointestinales, especialmente en los chicos, que van desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como bronquiolitis, neumonía, síndrome respiratoria, que ustedes ya saben, la coagulopatía, multiorgánica y muerte. Los COVID se clasifican entonces en 4, alfa, beta, delta y gamma. Pero tanto el alfa, beta, coronavirus se encuentran, estos son los que se encuentran en murciélagos, que sería el intermediario, ¿no es cierto? Murciélagos, roedores, las civetas y humanos. Por suerte, el delta como el gamma, por ahora solo se encuentran en aves, o sea, en animales. Pero el alfa y el beta sí. Hay muchos de estos virus siempre han estado circulando en los chicos. Si yo les digo, arriba nos vamos, los COVID circulantes comunes siempre hemos aislado, pero no que nos da bolilla, porque no pertenecía a la familia del SARS-CoV-2, de un 4 al 6% de los niños hospitalarios por infecciones respiratorias. Pueden entrar por una neumonía grave, que parece viral, sacamos, se hace un panel y sale coronavirus, pero tienen diferentes, ahí arriba, si ustedes ven, HCO22-9E, esos son estos 4 gente que circulan, identifican en laboratorio mediante PCR, cuando hacemos panel respiratorio, salen esos, pero no les causa gravedad en el cuadro, ¿no? Siempre ha estado, antes de esto. Luego, nosotros nos podemos ir, lo que les decía, el SARS-CoV China 2002, que por suerte no reportaron muertes en niños, muy bajo. Luego viene el MERS-CoV-2, 10 años después, es un beta a veces, y es un beta coronavirus del grupo 12, que se puede propagar de persona a persona, que puede causar también las infecciones. A este se llamaba, porque es intermediario, se creía que era el camello. Entonces, casos de pacientes infectados con MERS-CoV informan una proporción baja, mucho más baja que el anterior, de 0,1 a 4%. Ahora nos vamos a este, que es el niños que se ven afectados con menos frecuencia, por suerte, el SARS-CoV-2. Y el CDC de China informa que solo el 2%, o sea, un poco más que aquel, ¿no? Corresponden a menores. Ustedes saben que todo hospital pediátrico, menos nosotros, y bueno, La Paz, creo Santa Cruz, ya admiten hasta 19 años. No es que son niños, pero queda colgada la fase de adolescencia. A mí me da mucha pena cuando llegan a los 15 y tengo que decirles chao, ¿eres viejo? No, pero los mando a adultos. O sea, no son niños, son adolescentes, que ni ellos saben lo que son. Tendrían que seguir en nuestro hospital hasta los 19, y inclusive el CDC de Atlanta dice hasta los 21, como vamos a ver después, una complicación por SARS-CoV-2, un PIMS, un SIMS, pero nosotros no tenemos la capacidad, ¿no? Porque hay especialistas para adolescencia, pero corresponde, deberíamos atender a adolescentes, ¿no? Para que no queden colgados. Especialmente me da mucha pena que yo atiendo niños con VIH y llega a 14 años, 11 meses y dice chao, el pobrecito con toda su inocencia, bueno, no en el sentido que porque tienen compromiso neurológico, no les atiende ya como un pediatra atiende al, ¿no? Y chao, tengo que decir, y no estamos preparados.
ni para ninguna enfermedad. El SARS-CoV-2, entonces, se parece mucho. A ver, cuando ustedes den influenza, ¿no? Vemos que se parece mucho. SARS-CoV-2 es un ARN monocatoriano de sentido positivo porque tiene una cola y una tapa, se llama, que es 5' y 3'. Esto sirve en forma de corona debido a la presencia de glicoproteínas en su superficie. Ustedes han escuchado muchísimo porque en base a estas glicoproteínas se ha hecho la vacuna de una forma redonda, elíptica, ¿no? A menudo pleomórfica. SARS-CoV-2 tiene 4 proteínas estructurales importantes. Tanto se habla de las GAI o pico S, ¿no? Miren allá como están las florcitas, como florcitas. Luego tenemos la de membrana al lado, tenemos la envoltura y la nucleocápside, ¿no? Estaría al centro el RNA, y en base a eso es lo que nosotros encontramos mediante la reacción en cadena de polimerasa, es para detectar el virus. Bueno, eso lo vamos a hacer cortito. Ustedes fíjense solamente en los números. Acá se produce todo lo que es la cascada inflamatoria desde el momento que el virus está en el ambiente. ¿Y dónde va a ir? Pues a las células respiratorias, ¿no? El 1, entonces, ese es el virus. El ciclo de vida del virus comienza con las infecciones de la célula huésped, divide en 5 fases. Que son adhesión, penetración, biosíntesis, maduración y liberación. Tenemos a través, tanto se ha hablado de esta enzima, que sí quiero, y van a ver que en los niños es por esta enzima que los chicos tienen en menor cantidad a nivel desde la nariz, que se enferman menos que los adultos. Entonces, esta enzima convertidora de angiotensina 2, que se llama la AC2, es el receptor funcional. Como no tienen los chicos, tienen, pero en menos cantidad que nosotros, esa es una hipótesis, que por eso nos enferman tanto. Entonces, al tener esto, una vez dentro de la célula alveolar respiratoria, el virus ingresa al núcleo de la célula huésped a través de un ARN mensajero viral. 3. El ARN mensajero viral se usa para producir una proteína viral, se liberan las partículas virales. Luego hay una glicoproteína trimérica transmembrana, forma el pico, pero hemos dicho 2 tienen un pico y una cola, diríamos. Forma el pico que se proyecta desde la superficie viral, que se va cambiando con los numeritos. Esto determina la diversidad de coronavirus y el tropismo que va a tener la célula respiratoria, alveolar especialmente, porque esta se va a ir hasta el alveolo. En el pico, como les decía, hay 2 subunidades, S1, S2. La S1 controla la unión al receptor de la célula y el S2 es la fusión en las membranas celulares. Luego, el SARS, el virus, tiene un sitio de división de purinas, una secuencia se llama, en el sitio ese que se ha producido S1, S2. La expresión de esta purina puede explicar la patogenicidad del virus altamente. Y por último, las partículas virales típicamente penetran en las células epiteliales del espacio alveolar. Esto pues se produce rápido, no hay en segundos, del espacio alveolar a través del agua apical y las destruye. Se produce toda la respuesta inmunitaria y ahí se produce la cascada inflamatoria, donde todas las citoquinas, interferones se van a liberar y se van a reproducir en segundos. Bueno, la patogenicidad es alta, especialmente en una persona si está con las defensas bajas. Pero ¿qué pasa? Por eso, en esto un poco se salvan los chicos, que los niños tienen síntomas más leves para la infección COVID-19 y a menudo son asintomáticos. A veces los papás no se dan cuenta. Todos los que venían acá ya habían pasado el COVID, venían por las complicaciones, pero los papás nunca se enteraron que tuvieron COVID. Entonces, las hipótesis son 3. Uno, que les dije, un estudio mostró que los receptores AC2 se expresaban abundantemente en células epiteliales ciliadas bien diferenciadas. Pero esta expresión de AC2 en el epitelio de las células alveolares es, por eso pongo en hojita, todo es, que son hipótesis, pero está muy alta esta hipótesis, que en la población pediátrica es menor. La segunda, la respuesta inmune que tienen los niños
Especialmente esto, por ejemplo, ustedes se vacunaron, pero hay una diferencia en los chicos, porque es diferente en comparación con los adultos, los procesos de envejecimiento, de estimulación antigénica va a ser más tarde con ustedes, continuo y de involución típica, ¿no? Nadie de nosotros la tiene típica. Eventualmente conducirán a cambios en la distribución de células T. Entonces, estos nuestros chicos están sometidos a todas las vacunas desde que nacen. Entonces, su sistema inmune está activo permanentemente y se cree que esa también puede ser un obstáculo para que el virus se reproduzca, el SARS-CoV-2. Y la presencia simultánea de otros virus. Por eso las mamás dicen, mejor que vaya al jardín, mejor que vaya a la guardería a contagiarse, como otros chicos, ¿no? Porque así va a crear defensas. Y la verdad que a los chiquitos les afecta todo. El crecimiento epitelial de los tumores de los niños hace que el virus del SARS-CoV-2 compita con los otros virus que están. Por eso decía, cuando nos buscábamos sisticia respiratoria, adenovirus, influenza para influenza, nos salían esos 8 SARS, que les hemos perdón, coronavirus, y no le dábamos importancia. Pero estos ya estaban sometidos desde niños. No, transmisión es la misma, pero hay algunas diferencias en el sentido que siempre digo, para que exista un niño enfermo, para cualquiera, hasta tuberculosis que les voy a dar, es que tiene que haber adultos enfermos, si no, no. La transmisión entre humanos se produce, ustedes saben, a través de las gotitas respiratorias, el contacto cercano, la proximidad. Entonces es muy bueno para saber que uno tiene que, es la etiqueta de la tos, ¿no? Que cuando digo el codo. A ver, que a través de esta enfermedad hemos logrado que muchos chiquitos, muchos niños inmediatamente hacen esto. Eso es muy bueno. Y lavado de manos, que hoy es Día Mundial de Lavado de Manos, jóvenes. O sea, hoy les decía a los estudiantes, todos los que asisten al hospital, de que no se olviden antes de tocar a un paciente, lavarse las manos, después de tocar, lavarse las manos. El contacto cercano a la proximidad también puede ser por contacto, ¿no? De las membranas, los ojos, cuando uno estornuda, si estornuda acá y quedan todas las partículas, viene él hace esto y luego esto, ¿no? Si damos cuenta, siempre nos tocamos todo. Es lo que les decía, que la mayoría de los niños están expuestos al virus de un adulto en el hogar. Esto hasta ahora no hay que una mamá con SARS-CoV-2 le transmita al niño. Sí, posparto inmediato, sí. Ha habido, inmediatamente nació, sí. Actualmente, eso, aunque los niños pueden transmitir el virus a otras personas, es lo que les decía, la tasa de transmisión va a destacar en los más pequeños. Tienen menos probabilidad de transmitir que los más grandes, que decimos más grandes, por encima de 10 años. Por eso que inclusive la TV, vamos a ver, es pausa y vacilar. Los chiquitos no tienen esa fuerza, no se dice, ustedes saben, contagio, se dice transmisión, pero siempre yo voy a decir contagio porque me parece que esa palabra es más fuerte, más fea, ¿no? Contagio. Me vas a contagiar, me vas a transmitir, es leve, light. Mis pacientes de VIH es así. Las manifestaciones clínicas en los niños, es una tabla comparativa, como ocurría. Periodo de incubación para todos, desde 2 a 14 días, con una mediana de 6 días después de la similar al del adulto. Una gran proporción de niños hemos vuelto a repetir 1000 veces, voy a repetir que es verdad, son asintomáticos. Pero si tienen síntomas, miren, pueden tener todo. Los más chiquititos, obvio, no se van a quejar si sienten o no sienten, sea agencia o había, no sé, ni idea. Pero ¿qué tenían? La mamá les traía con fiebre, congestión nasal, no sea, y los traía con diarrea, náuseas, vómitos, ¿no? La fiebre siempre estaba presente. Los más grandes sí dicen, me duele mi cuerpito, tengo mialgia, ¿no es cierto? Por decir que tiene cefalea. Pero los más pequeños, de meses a menores de 10 años, es difícil, ¿no? Entonces se presenta cualquiera de esos síntomas, generalmente se ha visto también a nivel mundial eso. El diagnóstico, hay dos, el diagnóstico es muy importante y el gold estándar para nosotros, la prueba de detección de anticuerpos nucleicos, de ácidos nucleicos, que es la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, ¿no? CRT quiere decir tiempo real. Es una técnica molecular que detecta al ácido, especialmente al ácido nucleico ARN, en diferentes muestras. ¿Qué muestras pueden mandar? Hasta eso es lo que yo a veces me olvido, pero sí se les voy a preguntar. No solamente es la nasofaringe y orofaringe, también es orina, heces y sangre. Tal es así que a los chicos, los niños, hay un estudio que se ha hecho que después de que se resolvía el cuadro, seguían eliminando el virus en las heces.
Por eso decían que también había que tener cuidado con los pañales y cuando va al baño el niño. Las muestras deben ser tomadas, porque no solamente esto, tomar del aparato respiratorio, sino que en el adulto han hecho eso, ¿no? Hisopado, nasofaringeo y orofaringeo, y nos hacían eso. Y esto es muy bonito, siempre saben que lo primero que se toma el PCR, que aparece en verdecito, ¿no? Esto es en los primeros días, después viene el antígeno, luego viene, ahora vamos a hablar de los anticuerpos. El antígeno se convirtió también en una prueba rápida, que no es muy cara y que se hace. Pero ahora que estamos en pandemia, no se utiliza. Las otras pruebas, estas, siempre sepan que ELISA, o prueba rápida, que determina anticuerpos para todos los virus, IgM y IgG. Y ahí también vemos, se detecta la presencia de anticuerpos frente a SARS-CoV-2, una muestra de sangre, suero o plasma. Se estima que aproximadamente a los 5 o 7 días tras la infección, por eso antes PCR. Después, serología que genera anticuerpos de tipo IgM, y también tenemos que ver que puede estar hasta ahí más o menos, puede durar la IgM, puede estar hasta las 3 semanas, 21 días, pero ya aparece a partir de los 14 días la IgG, que van a ver por qué nos servía tanto a nosotros. Y la prueba de antígeno, que fue una prueba antigénica que también se hace con el hisopado, rápida, económica, pero sirve considerada como una prueba rápida orientadora en pacientes que tenían síntomas, compatible menos, generalmente de entre los 3 primeros días de duración, debiendo realizarse, lo ideal, es la PCR, si el resultado es negativo. ¿Por qué? Porque si tiene síntomas y le hacíamos un antigenemia y salía negativo, no es que no tenía, sino era porque cuando hay alta prevalencia, como en las urgencias hospitalarias, no era recomendable su uso por la elevada tasa de casos falsos negativos. Entonces, ese el problema, porque muchos venían con un cuadro de verdad, digamos, abdomen agudo. ¿Pero por qué digo de verdad? Porque ahora cuando veamos otra cosa, digamos, una peritonitis, pero era peritonitis. ¿Y qué pedían los anestesiólogos, los cirujanos? Prueba. Y nosotros, porque se opere, le decíamos antígeno, y el antígeno salía negativo. Por eso le hacían una PCR, salía positivo. Que no querían operar. Oh, los primeros, hemos sufrido mucho. Fuera del anestesia como astronautas, especialmente los anestesiólogos, como que tienen que intubar y a la vía respiratoria, ¿no? Pero algunos ya eran muy, muy exquisitos, entonces les hacíamos esto y salía negativo. Entonces, chicos, entraba, pero como no saben, los todos tienen que saber esto, pero ellos no sabían. Entonces, y no pasaba nada. Y esto sabe. Yo lo único que he puesto, PCR, IgM, IgG, obviamente, cuando es IgM sola, es un estadio temprano, pero puede haber falso positivo serológico o falso negativo PCR, o sea, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Generalmente la PCR sí es positiva, eso está mal, eso que está acá. Ese positivo, obviamente, tiene que ser la no es la IgM. IgM, IgG es el ELISA. Cuando la PCR es positiva, no nos interesa tanto las IgMs, las IgG. La PCR positiva es en la etapa inicial o infección activa, ¿no? Porque a veces decían, no, ya tiene IgG, está pasando, no contagia. No. El paciente con todo, siempre que sea PCR positiva, contagia. Bueno, otros criterios que se les pide a los chicos, de acuerdo, miren, se puede pedir a los pacientes hospitalizados calificados como graves, no pedíamos a los leves ni moderados. Consta hemograma completo, electrolitos, resonancia, creatinina, y si ustedes ven más abajito, y para los enfermos críticos se debe agregar obviamente estado ácido base, la ferritina, porque está en la reacción inflamatoria, ferritina, dímero D, creatina, quinasa, total, cárnica, las tropolinas. Miren lo que dice, eventualmente procalcitonina. ¿Para qué sirve la procalcitonina? ¿En qué enfermedad? Es un predictor primario de sepsis. El COVID no es sepsis. Casos no severos, leucocitos normales o disminuidos, puede haber neutropenia, linfopenia, proteína. La C reactiva, saben que no solamente es para sepsis, es proceso inflamatorio. Y la procalcitonina va normal. O
sea, ven, en leves, en no severos, no. Y ya en casos severos, sí se pedía todas las transaminasas, coagulación, número D, procalcitonina, que podía. ¿Por qué en un caso severo podía estar elevada? Porque había una coinfección. Entonces, también nos ha costado mucho hacer radiografías, no son las mismas radiografías de los adultos, se ve el vidrio deslustrado o esmerilado, porque para hacer un ataque en un chico había que poner anestesia y no querían los de anestesia, les decía si eran positivos. O sea, era un drama, no podíamos hacer nada con los chicos. La radiografía de tórax sirve para detectar la afectación pulmonar, tiene baja sensibilidad, entonces la TAC, pero no querían hacernos TAC si era positivo. Los hallazgos radiológicos, porque había que anestesiarlos. En los pacientes pediátricos comprenden infiltrados unilaterales o bilaterales y algunas muestran opacidades, lo que les decía, en vídeo deslustrado, especialmente en los lóbulos inferiores, que casi ni se ve. Es muy parecido, quizás les han mostrado, no sé, pero membrana hialina del recién nacido. También nosotros decimos como un vídeo deslustrado, muy parecido a esto. La membrana hialina se presenta en el recién nacido que no tiene sus pulmoncitos. Bueno, esto sí hay que hacer diagnóstico diferencial con estas dos enfermedades actualmente, sí, porque la influenza, el resfriado común y el COVID, los síntomas, yo no les puedo decir la verdad, y en el más chiquito que les decía que no va a decir si tiene disqueosis, los tres se parecen muchísimo en los síntomas. La transmisión, lo mismo, una que otra cosita puede afectar. La prevención en la influenza, fuera del distanciamiento social, es la vacuna contra la influenza. Existe y hay que hacerla anual porque va mutando antigénicamente y no sirve. En resfriado sí, los síntomas incluso son menos, solamente el estornudo, quizás, si ustedes ven oclusión nasal, el bebito chiquitito, el distanciamiento, pero yo pienso bioseguridad. Y acá les puse algo nuevo, sí, la vacuna anual para COVID, que ahora ya es anual. ¿Y son qué grupos? Vamos a ver qué grupos está considerada y qué vacunas se está utilizando actualmente en el mundo. Y el tratamiento, ustedes vean, el influenza sí hay tratamiento, un antiviral que es el oseltamivir, que es el famoso Tamiflu. Hoy en día ya no está fabricando este laboratorio Roche, pero sí hay otros laboratorios que hay. Es caro, para adultos generalmente damos, es de 75 miligramos, una cápsula cada 12 horas por 5 días. Ese tratamiento estaba hasta en junio en 2.50, pero ahora está 500 días. El tratamiento de resfrío, manejo sintomático, y el COVID, han visto que no les voy a dar una receta, sino que tienen que ir y medidas generales. Tampoco hay un tratamiento para el COVID. ¿Qué vamos a hacer? La estratificación, asintomático, leve, moderado, severo, crítico. El asintomático, si no sabemos, como les decía, ¿cuándo se han enterado? Cuando les hemos hecho una PCR y salió positiva, ¿no? Eso era en plena pandemia. Leve, con síntomas, miren, que puede incluir fiebre, fatiga, mialgia, coriza. Puede haber fiebre solamente o tener diarrea. Moderado ya tiene neumonía. Eso ya tiene fiebre, no tiene todavía ni dificultad respiratoria ni hipoxemia. El severo ya tiene desaturación, que es lo que van a hacer en un niño con neumonía, hipoxia, sí se tiene que internar. En el moderado vamos a ver si tiene una enfermedad de bases internas, si no, no. El severo, obvio, y el crítico entrará a terapia intensiva, donde ya tiene un compromiso mayor, está con shock y falla miocárdica, injuria renal, o sea, ya varios órganos. De estos en niños hemos tenido muy pocos, por suerte. Y estos pacientes, ¿quiénes son los factores de riesgo del caso moderado? Si yo tengo un paciente un inmunodeprimido que tiene VIH y tiene una neumonía, obvio que lo interno. Un paciente cardiópata con una cardiopatía compleja lo voy a internar. Enfermedades, pacientes con enfermedades neuromusculares, por ejemplo, hay muchos chicos que tenemos, ¿no? Ustedes están rotando pediatría en algunos hospitales, pueden ver, tenemos las parálisis cerebrales, tenemos Guillain-Barré, esos tienen que internarse. Pacientes con patologías respiratorias, los asmáticos, fibrosis quística. Acá no hablamos mucho del EPOC, porque son niños.
pacientes con enfermedades células calciformes, con diabetes, tenemos, y ahora hay diabetes 2 también en chiquitos, y los prematuros o los desnutridos. Y como tenemos esta población, a estos hay que internarlos. ¿Y qué tratamiento van a recibir? El asintomático, como hemos dicho, hemos detectado, porque la mamá vino y dice estoy con COVID, yo estoy enferma, y mi hijito, le decimos medidas generales y control ambulatorio si es necesario. El leve, le vamos a dar medidas generales, tratamiento sintomático, si tiene fiebre, como toda enfermedad, también dengue, le vamos a dar, porque mañana les van a dar paracetamol. Nada de AINES, bueno, más tarde hablamos, después de moderado, ya requiere, si no tiene dificultades de medidas generales, tratamiento sintomático, manejo ambulatorio, pero notan en pacientes menores de 1 año y que tengan alguna condición que hemos visto anteriormente, sí se interna. El severo y crítico, que ya se ha juntado acá los dos, bueno, van a ver qué le vamos a dar de las terapias antivirales, pero disponemos casi nada en Bolivia para niños. Las estrategias farmacológicas en pacientes están basadas en soporte, sea alteración de la coagulación vamos a dar, y vamos a dar corticoides. La atención domiciliaria en líneas generales, y esto es para todo, esto ya es ahora mismo, si hubiera cualquier otro virus respiratorio que provoque meningitis o cuadros respiratorios, estas son las medidas, ¿no? Siempre hay que airear los departamentos, les digo, los cuartos de la gente pobre, para que haya un recambio de aire. El barbijo, es verdad, hasta esto que se ha vivido y que están pasando, especialmente en el oriente, por los incendios, también han provocado tanto que muchos chicos están yendo a su colegio con mascarillas. Luego, enseñarles, ¿no? Que todo, no tirar a la calle los Kleenex, sino que todo tiene que estar al basurero. Esto son medidas que tienen que perdurar, y haciendo énfasis en que hoy es Día Mundial de lavado de manos. A mí me corresponde, no solamente porque soy infectóloga, pero es para todos ustedes. Basta ser médico y ni ser médico, ¿cómo es? Algún estudiante de bioquímica, odontología, lo que sea, nutrición, fisioterapia, tiene que hacer esto. Son medidas que ustedes ya saben. No debe perderse. Y también la limpieza en general, donde se escupe, como les decía, limpiar los muebles. Nosotros en terapia intensiva tratamos de que a cada paciente su estetoscopio, porque se ha hecho estudios que el estetoscopio lleva, ¿no es cierto?, cuántas bacterias y virus, y lo mismo ocurría con los termómetros. Si ustedes se dan cuenta, cada paciente tiene su termómetro que no está con alcohol, porque es un medio de cultivo el alcohol. Tratamiento. Les decía que cuando este lopinavir ritonavir, que se llama Canetra, es un antirretroviral. Yo lo utilizo en niños para el tratamiento del VIH. Pero cuando hubo esto, me vinieron a pedir, porque no sabía la desesperación de la gente. Ustedes se acuerdan de la hidroxicloroquina. Lo único que les pongo en cuadrito es el remdesivir. Que cuando, pero no lo hemos usado nosotros, no nos en alguna clínica privada. Actualmente es el único antiviral que ha demostrado un beneficio clínico, aunque discreto. Podría ser una opción terapéutica, en pacientes pediátricos con una infección grave o moderada o asociada a hipoxemia. Y ahora no les voy a preguntar, porque esto se van a olvidar, pero son pacientes que pesan menos de 40 y pacientes más de 40. La dosis, ¿no? Y que hay que dar dentro de los primeros 5 días, si no, no tiene efecto. Y por 5 días, nada más. Y costaba cada frasquito 2.500 bolivianos. Obviamente que, digamos, nosotros, un chiquitito necesitamos un frasquito, pero en adultos, ¿no? Hasta han vendido su casa, creo, para conseguir. Remdesivir, entonces, vuelvo a decir que pacientes que requieren oxígeno suplementario o alto flujo, que estén en ventilación invasiva, mecánica o ECMO, dentro de los primeros 7 días y por 5 días. Esto, por favor, never. No se recomienda el dióxido de cloro, que había colas. ¿Han visto cómo se vendía? Bueno, ha muerto un niño, otro había intoxicado. No existe ninguna evidencia científica que sirva. Si a los adultos han tomado, ustedes, sus familiares, no les han hecho nada, porque Dios es grande, pero nuestros chicos está prohibido.
así como se ha muerto. Había otro que no sabíamos por qué sangraba con una hemorragia digestiva y era porque su mamá le dio esto. El tratamiento antimicrobiano empírico. ¿Por qué empírico y para quién? No se recomienda antibióticos en pacientes con COVID-19, enfermedad leve o moderada, grave o crítica, en ausencia de enfermedad o confirmación de una infección bacteriana. Al crítico, sí, aquel que iba a entrar al respirador, sí utilizábamos antibióticos, porque por ahí estaba al lado de una neumonía por estafilococo o por pseudomonas, había terapias exclusivas, había que poner solo, que no existe. ¿Y qué hacíamos? Tratábamos de utilizar las cefalosporinas de tercera generación de amplio espectro, o si bien realmente al lado estaba un estáfilo, una resistente con banco, y bueno, pero hasta que esta palabra, pónganse acá en el cerebro, el desescalar, el escalar, uno sube rápido, pero desescalar, así como digamos, les indicamos bancos sorpresores, porque al lado había un paciente grave, y este chico, yo veía sus cultivos venían negativos, bajaba y le daba una cefazolina, que es un antibiótico de primera generación. O sea, se puede, pero desescala. Pero no se quedaba con meropenem, vancomicina, piperacilina, ustedes saben todo, ¿no? En la desesperación en adultos han usado quinolonas a morir, acitromicina. ¿Han visto? No he hablado de acitromicina en COVID. No existe ese tratamiento. No podemos dar. Es un invento de la desesperación. Ahora, por usar tanto eso, por eso, esos antibióticos a libre albedrío en los adultos, hay una resistencia terrible. Ya no les hace nada. Y los corticoides, también, si ven, los sistémicos no están recomendados, no es que a todo en el adulto, acitromicina, dexametasona, pobre, los pinchados, ya está, lo que se hace pinchar siempre, pues, triapen, dexametasona, que no sirve. No se cuenta en estudios, ¿verdad? Pero se podría considerar, si lo hemos usado, dexametasona en niños con COVID-19 e insuficiencia respiratoria con requerimientos de oxígeno alto. Y me paso y me voy a cada anticoagulación, sí, porque en los pacientes graves, donde pedíamos dinero de TPs, todo lo que es la cascada de coagulación, podría utilizarse, sí, una heparina de bajo peso molecular, entonces profilaxis en pacientes que tengan dímero D mayor a 1000 nanogramos por decilitro y sobre todo en aumento. Porque a estos pacientes que entran a terapia intensiva tenemos que pedirles interleuquina C, dímero D, troponina, ferritina, porque estos van a hacer más que esto, otra complicación que vamos a ver ahora. Tratamiento farmacológico es inmunoterapia, solamente para saber que se han de tocilizumab, cuando primero detectar interleuquina 6. No. Inmunoglobulinas intravenosas y plasma hiperinmune, no se debe usar. Anticuerpos monoclonales sí están utilizando actualmente en mayores de 12 años, que pese que sean grandes, tipo adulto, mayor de 40 kilos, y se pueden valorar como alternativa. Por debajo de 12 años no hay ninguna seguridad, pero sí están utilizando mucho, y ustedes saben que ellos, entonces, pues ya usan anakinra y otros, que no quiero poner los nombres porque me complico. Antipiréticos, todo, igual que el dengue, todos los virus, nunca hay que evitar. ¿Qué vamos a darle? Paracetamol. Evitar las posibles terapéuticas que producen aerosolización. ¿Qué quiere decir? No nebulizaciones. Entonces, ¿qué usábamos? Las cámaras, ¿no? Las aerocámaras personalizadas. No se debe nebulizar porque los virus también vuelan. La antibiótico-terapia solo si se sospecha sobre infección. ¿Y para qué es útil la procalcitonina? Que hemos hablado. PCR alta y procalcitonina alta, probablemente seguro que tenga una sobreinfección bacteriana. PCR alta y procalcitonina normal es inflamación, ¿no? Eso para todo, siempre. Bueno, esto es algo nuevo que nosotros aprendimos, muchos no conocen ustedes, y solamente en pediatría se ha presentado. Es el famoso SINS o PINS, que está relacionado. La verdad, nosotros los pediatras acá, algunos, hasta ahora nos han visto, hemos visto a partir de pacientes por el COVID. Si bien se parece mucho al Kawasaki, la enfermedad, pero esto
Es un cuadro grave que en 2/3 de los pacientes precisan ingreso, eso sí, hemos tenido como 16 niños y han entrado a terapia, y que se asocia a una infección activa o reciente. Porque decía, muchas mamás no sabían que su niño tuvo y vino por un cuadro que ahora que vamos a hacer. Las definiciones de casos de MIS, pues al revés, el CDC y Estados Unidos y la OMS exigen la presencia de fiebre, marcadores inflamatorios elevados, que hemos visto un poquito el número D, la petrotina, todo eso, afectación de varios órganos y sistemas, evidencia de exposición o exposición reciente, por eso evidencia de infección puede ser con una ELISA, un IgG, y exclusión de diagnóstico alternativo. Siempre hay otras enfermedades que se van a aparecer. Y era así, si ustedes ven ese ojo rojo, ven ese rash, cómo se pegan los deditos, la boca. Esta enfermedad grave asociada a COVID-19 en que se inflaman. ¿Qué partes del cuerpo se inflaman? Corazón, vasos sanguíneos, vamos a ver las coronarias, riñones, sistema digestivo, cerebro, piel y ojos. El síndrome muestra rasgos clínicos y analíticos similares, lo que les decía, la enfermedad de Kawasaki. El síndrome de shock tóxico, que está producida por la toxina del Staphylo aureus. Este cuadro puede evolucionar en forma grave y puede provocar miocarditis, shock cardiogénico, y precisa a menudo ingreso en cuidados intensivos y un equipo multidisciplinario, porque como afecta así, estaba yo el cardiólogo, el reumatólogo, el terapista, el infectólogo, el nefrólogo. Y fue así que primero aparecía a estos pacientes en clínicas privadas con dolor abdominal terrible, los niñitos, y venían y los habían operado de apéndice sano, era una mesenteritis. Y lo que les decía, miren, por eso la OMS tiene hasta los 19 años, y van a ver el CDC de Atlanta hasta los 21, para que nosotros veamos a estos pacientes. Fiebre en los 2 y 2 o más de los siguientes: la erupción cutánea, conjuntivitis, hipotensión, disfunción miocárdica, síntomas gastrointestinales. Entonces hice un estudio grande, y el 90% de síntomas gastroagudos de diarrea monocelular tenían el 90% de los pacientes. Nosotros no teníamos todo. Vamos para el otro, que es igual, solamente lo que les decía, miren, hasta los 21 años. O sea, y con fiebre, que tenga fiebre y que tenga evidencia grave de precisa hospitalización con afectación de uno o dos de estos órganos. Y miren, dentro de la cascada de respuesta inflamatoria, tenga PCR, BES, fibrinógeno, procalcitonina, dímero D, ferritina, LDH, ferritina C, todo esto, y también como tenían edemas periféricos, albúmina baja. Y que excluíamos, que no se trate, bueno, acá no hay, por suerte, está más asociado a algunos genes del Mediterráneo y en Kawasaki, evidencia de COVID-19. Eso era, les pedíamos, o estaba con COVID abierta, o si no, era pasada 2 semanas y tenía IgGs positivos. Miren, hasta 4 semanas se podía. Entonces este cuadro clínico, mire, yo dije 90% y me comí. La fiebre es 100%, no, lo que les decía, los síntomas digestivos, ahí tengo en otra diapositiva que es más del 80%, el dolor abdominal, vómitos y diarrea. Y así se veían los ojitos, pero no tenía secreción, un poco a lo que vemos en dengue. Hemos tenido casos muy similares. Pasa esto, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el diagnóstico? Le piden, miren, todo, desde de rutina, que hemos hablado de un hemograma, los marcadores, ya estamos terminando, 2 diapositivas no debe faltar. Las transaminasas elevadas. Yo esto hago muy similar a un dengue grave con signos de alarma, que antes, ustedes saben, se habla más de dengue hemorrágico, ¿no es cierto? Es el dengue grave que tiene que entrar a terapia intensiva en este SIMS, porque tienen lo mismo, toda la cascada inflamatoria en estos pacientes con dengue, hay que pedirles, y tienen lo mismo. Y hay uno que cuando estaba tan mal, entró por dengue, en sala, tan grave que no salía, empezamos a pedir todo esto y le pido una ELISA para COVID, me sale positivo y digo, es un SIMS, ¿qué vamos a hacer? Tenía todo alterado, todo esto se puede pedir, les cuento que esto se hace en el hospital, por eso que a veces tenemos que pedirle también a nivel cardíaco, se pide también una ecografía, ¿no? Fibrinógeno tenemos, y miren, aumento de fibrinógeno,
en este PIN, y como era un dengue positivo, pero nos salió también esto positivo, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a tratar? Pues gracias que me salió positivo el COVID, pero ahora les voy a decir la verdad que es lo que tenía. Fue un antecedente que salió una IgG positiva, entonces me permitieron usar la inmunoglobulina. La inmunoglobulina es carísima, solamente nos da la inmunóloga bajo un consentimiento informado, porque llega a costar cada frasco 4.000 bolivianos. Y como se da por peso, y los frasquitos, y generalmente hemos tenido chicos grandes, los que han tenido PIMS, que pesaban hasta 40, 60 kilos más que nosotros, se necesitaban más de 20.000 bolivianos. Es por eso que bajo un consentimiento que nos den en el hospital, se pasa una inmunoglobulina 2 gramos por kilo más pulsos de metilprednisolona. El chico que estaba así, echado, que no tenía ni fuerza para mover un dedo, al día siguiente está bien sentado en su cama, después de recibir esto. En estos chicos hay que ver, por eso está con un asterisco la anticoagulación, eso ya viendo sus valores. Y acá que dice, si presenta clínica de enfermedad de Kawasaki, la clínica, eso de las manos hinchadas, los ojos, se puede dar, y esto hacíamos interconsulta con hematología, la aspirina, ¿no? Que después también ha variado, bueno, la dosis. Si este paciente, y deja a ese niño que les decía que estaba echado, postrado con este tratamiento, si es un pincel, está sentado al día siguiente. Pero si al día siguiente no está sentado y sigue con fiebre, le vuelven a pasar otra inmunoglobulina. También bajo autorización se puede, tenemos, obviamente que en las clínicas es fácil y le pasa, lo tenga o no tenga, pero nosotros tenemos que ir paso por paso y se puede. Y después ya hay mucho más considerar los fenotipos, que sea una enfermedad Kawasaki refractaria. No hemos llegado, miren que se utilizan otros anticuerpos monoclonales como infliximab, ni siquiera tenemos, lo único que tenemos nosotros es el tocilizumab, pero si nuestra interleuquina 6 es mayor a 40 y cuesta también. De nefro para un solo paciente nos testaron, pero los demás salieron y aprendimos mucho. Y dentro, no sé, yo sé que me van a dar, creo que el doctor Terán, no sé, en esta semana, pero iba a hablar del síndrome hemofagocítico que se ve en el dengue grave, que nunca habíamos visto, es igual que esto. Es lo mismo. ¿Ya? Se presenta de esa manera, por eso que para mí era un síndrome hemofagocítico que tuvo mi paciente que tenía dengue, pero como nos dio esto positivo, igual salió porque el tratamiento es el mismo. Ni se hablaba de eso, es decir, este año se está hablando del síndrome hemofagocítico en el dengue. Hay que tener cuidado, chicos, porque este año ha cuadriplicado, ¿no es cierto? No va, ¿por qué creen que va a haber más dengue aquí? Porque no hemos sido expuestos. Pues sí, vamos a ser, ustedes van a ser expuestos a los que se han enfermado ya. Entonces va a aumentar el dengue muchísimo. Cuando vean mosquitos, pónganse repelente. Va a aumentar muchísimo y Cochabamba va a ser el departamento más afectado y a nivel cercado. ¿Por qué? Porque no hemos estado expuestos, no hemos tenido dengue. Bueno, los que saben sí, pero los que no, tenemos que cuidar. ¿Cuándo le van a dar alta? Cuando no tenga fiebre. Las variantes. Cuadrito, que esto es nuevo. Desde el comienzo de la pandemia han ido surgiendo numerosas variantes, alfa, delta, gamma, omicron, ¿no? Y otras, con diferencias en su capacidad de transmisión, letalidad, generando de respuesta inmune, respuesta a los tratamientos y en la mayor o menor facilidad para ser detectadas con las pruebas reales. Por ejemplo, la variable delta tiene más mortalidad, pero igual que el omicron, mayor capacidad de transmisión, pero por suerte ha venido en menor transmisibilidad. Entonces, ¿qué es el COVID persistente? Es un conjunto de síntomas que se presentan después de la infección. Mucha gente dice que sigue teniendo el SARS-CoV-2 en ausencia de otros posibles diagnósticos. Más que todos los adultos se quejan de eso. Los estudios sobre COVID-19 persistente en población pediátrica tienen limitaciones importantes porque impiden distinguir los síntomas persistentes asociados a la infección de SARS-CoV-2 de los relacionados con la pandemia. O sea, hasta ahora no es
pediatría no está muy claro. Las nuevas recomendaciones. Las vacunas desarrolladas han sido eficaces para reducir. La FDA dio fin a su autorización de uso de emergencia, o sea, no hay vacunas monovalentes, no servía nada la que nos han puesto Sputnik, ¿de qué más me han puesto? ¿De qué más se han puesto ustedes? Johnson. La Johnson, única dosis, bueno, la mejor es la de Pfizer, que decimos, pero ¿qué Pfizer? La que nos han puesto, no, esta. La vacuna bivalentes, lean, solamente estos dos laboratorios, ¿no? AstraZeneca, también nos han puesto. Nos han puesto las coreanas, las chinas, Sinopharm. Entonces, las vacunas bivalentes de Pfizer y Moderna están diseñadas para atacar a la cepa 19 original, así como las variantes más recientes, que creo que hay una F, así, lo que significa que estas dosis actualizadas son las mejores vacunas. ¿Y cuáles son? Las nuevas vacunas son claras para personas de 6 años en adelante, sin importar la dosis que hayan recibido en el pasado. Ahora necesita una vacuna bivalente para estar al día. Por lo tanto, para usted, si han recibido una dosis de refuerzo bivalente, estás listo y bien protegido. Si han recibido bivalente. Los niños más pequeños, menores de 5 años, no tienen, pero habría que darles una bivalente. Y para último, fíjense lo que ahora, vacuna Moderna COVID-19 para el periodo 24-25, porque ellos ya van a entrar, están entrando al invierno. Todas las personas a partir de los 6 meses, pero tiene que ser Moderna o Pfizer, cualquiera de estas dos, ya están, ya ojalá nos llegue, porque la que tenemos es la del año pasado, que hay todavía ahí, la verdad, es así, en realidad, ojalá se vayan, si no llegan, tenemos que prevenirnos, ¿no? Entonces, esas dos laboratorios, han sacado hasta AstraZeneca por sus efectos secundarios, ¿no? Bueno, lo último, y tienen que meterse siempre acá a la cabecita, que el año pasado, el 5 de mayo del 2023, se reconfigurado, es el fin de la pandemia, pero por eso he puesto en rojito y vine para acá y decirles, el virus ha venido para quedarse. Y todos tendríamos que aprender a gestionarlo como otras enfermedades infecciosas. Entonces, cuando ustedes tienen un panel respiratorio, se enferman, se va a pedir algo, ustedes vean en una emergencia, en un sanatorio, en una consulta, tenemos que pensar en COVID y no decir, llamo, ay, no pasa nada. Puede haber, y estar alerta en niños, saben que es más asintomático, que tenemos que hacer, y ver, pensar en esta su complicación que es el PIMS, que sí les voy a preguntar porque quiero que nunca se olviden que hay esta enfermedad y que tenemos que hacer un alto, ¿no? Bueno, si hay alguna pregunta, chicos, si no, mañana los espero, por favor, vengan, aunque sea ustedes solamente, voy a hablar de hepatitis virales, ¿ya? Y van a ver que su